Decisión histórica en Naciones Unidas. La organización aprobó por primera vez un tratado internacional sobre el comercio de armas convencionales. El texto del acuerdo, que busca impedir que las armas de fuego lleguen a manos de criminales de guerra, violadores de derechos humanos y organizaciones violentas, fue aprobado por la Asamblea General luego de recibir el apoyo de 154 países. Sin embargo, naciones integrantes de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, ALBA, como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, se abstuvieron, mientras que Corea del Norte, Irán y Siria reiteraron su rechazo al tratado. En NTN 24, en el lugar de la noticia, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, saludamos a nuestro corresponsal Gilbert Vega. Gilbert, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Saludos desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Son cerca de $70.000 millones al año que cuesta el mercado mundial de armas. Más de 26 millones de personas sufren desplazamientos de sus hogares por culpa de la violencia de las armas, y también se calcula que son 500.000 personas que mueren al año a causa de este comercio indiscriminado de armas en el planeta. Por eso la necesidad de este tratado internacional, que fue aprobado hoy por la Organización de Naciones Unidas y que recibió el respaldo de 154 países. Después de 7 años de intensas negociaciones y 2 votaciones fallidas, finalmente la ONU aprobó un tratado internacional para regular el comercio mundial de armas y ligarlo al respeto a los derechos humanos. No es con todos de acuerdo, pero nunca hubieran aceptado un tratado que los controle y que por alguna razón les nieguen la transferencia de armas por las mismas razones que tú dijiste antes, por violación de los derechos humanos. El tratado fue rescatado por la Asamblea General de la ONU después que Siria, Irán y Corea del Norte impidieran su aprobación por consenso la semana anterior. A pesar que estos mismos países votaron en contra, el acuerdo tuvo el apoyo de 154 países que lo ven como un punto de partida para evitar que las armas lleguen a manos de grupos criminales y fuerzas gubernamentales o no gubernamentales que puedan incurrir en crímenes de guerra. Uno de los grandes éxitos que se lograron, me parece, es que dentro del criterio que los países tienen que revisar antes de permitir una transferencia, es el riesgo de que esas armas terminen en manos del crimen transnacional organizado. Y esto era una de las demandas de la región. Ante las situaciones que vive la región, era una de las demandas y me parece que quedó bien establecido en el tratado, algo que no se encontraba en el texto de julio pasado. A juicio de 23 países que se abstuvieron en la votación, el tratado no es equilibrado y tiene un lenguaje ambiguo que favorece a los productores de armas. También consideran que se viola el principio de derecho a la defensa de los países consagrado por la Carta de la ONU. Creemos que es un tratado que no es equilibrado, que favorece más a los países exportadores, a la industria bélica, que no pone límites clarísimos, como por ejemplo no prohíbe la comercialización de armas a grupos irregulares, a grupos no estatales, y que por supuesto este hecho en particular sería una especie de legitimación del intervencionismo que sucede y sucedió en muchos países, violando la propia Carta de Naciones Unidas. Es un punto de partida donde nosotros nos sentimos confortables, donde la sociedad civil consideramos que es una plataforma, un suelo donde podemos dar pasos en el futuro. Estados Unidos, que exporta el 35% de armas del mundo, apoyó el convenio tras asegurarse de que no afectara el mercado ni la producción doméstica de armas. Sin embargo, la Asociación Nacional del Rifle anunció que presionará para que no sea ratificado por el Senado. Este es un tratado que goza de algunas características específicas y que está diseñado tal como lo habían pedido algunos organismos internacionales como Amnistía Internacional, Oxfam y Control Arms. Y es que definitivamente se debe buscar que la venta y las transferencias de armas estén directamente ligadas al respeto a los derechos humanos. Eso quiere decir que ningún país que quiera acceder a las armas y ninguno que los venda, pues debe permitir que éstas terminen en manos de aquellos grupos o de aquellos regímenes que tengan algún vínculo con crímenes de guerra. Ese es el objetivo básico de este tratado internacional. 28 artículos enmarcan la nueva era del comercio global de armas. Por primera vez, el mundo cuenta con un instrumento regulador de esta actividad. La compraventa de arsenales moviliza recursos anuales próximos a los $70.000 millones, comercio que alimenta conflictos en toda la tierra, desde la guerra civil de Siria hasta el combate contra los cárteles de la droga en México. Consecuentemente, el proyecto del tratado propone un argumento general: levantar un estándar internacional para el comercio de material bélico. Al mismo tiempo, busca la prevención del tráfico ilegal de arsenales.
El tratado manda a los países la revisión de sus contratos de intercambio de este tipo de material, para garantizar que las naciones afectadas por embargos de armas no las reciban, también para que no lleguen a favorecer crímenes de guerra ni abusos a los derechos humanos. Asimismo, para que no caigan en manos del crimen organizado y sus actividades ilícitas. Igualmente, se requiere a las naciones establecer mecanismos regulatorios para los comerciantes de armas. La regulación aplicará para tanques, vehículos armados de combate, sistemas de artillería de alto calibre, aviones de combate, helicópteros de ataque, barcos de guerra, misiles, armas livianas y las municiones de todas las anteriores. Los países firmantes tendrán que informar a la ONU cómo están regulando el comercio de material bélico. Asimismo, deben reportar en cuáles negocios tienen participación. Tras la aprobación en la ONU, cada país es libre de firmar o no el tratado y ratificarlo. Lo que viene ahora es un proceso de ratificación. Se espera que el tratado entre en vigencia y tenga fuerza legal al final del presente año, cuando se espera que por lo menos 50 países lo ratifiquen a nivel interno y después sea presentado y ratificado oficialmente ante el secretario general de la ONU. Es todo lo que les tengo por ahora desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Soy Gilbert Vega, ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy bien, Gilbert, muchas gracias por la información desde Naciones Unidas, NTN 24, con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto directo con Eduardo Ulibarri, embajador de Costa Rica ante Naciones Unidas. Señor embajador, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenido al informativo de NTN 24. Muy buenas noches, un placer estar aquí y compartir con los televidentes del continente. Embajador, fueron 7 años, casi 7 años de debates dentro de la ONU para aprobar este tratado. Yo me pregunto, ¿qué viene ahora? ¿Lo importante sería quizás la implementación? Sí, eso indudablemente. Ahora viene un proceso también complejo en el que hay que trabajar país por país. El tratado se abre a firma el 3 de junio. La firma no implica la ratificación porque la firma es una decisión que toman los poderes ejecutivos. Tendrá que haber mínimo 50 ratificaciones por parte de congresos para que entre en vigencia. Debido a la mayoría tan abrumadora de estados que votó a favor, que fueron 154, la expectativa es que estas ratificaciones se logren en un tiempo relativamente corto, pero obviamente hay que ir más allá de las 150 y ojalá en algún momento, y esto es una aspiración muy lejana, pero a eso debemos apostar, el tratado pueda ser absolutamente universal. Embajador, gracias. Buenas noches. Andrea Bernal lo saluda. Usted fue uno de los proponentes de este tratado. La pregunta es, ¿cómo se ha blindado o cómo se va a tocar el tema del mercado negro? Porque se puede caer en que se puede ampliar el mercado negro de armamento. Bueno, que se pueda ampliar es muy difícil porque más bien este tratado por lo menos contiene una serie de provisiones según las cuales los signatarios se comprometen a tomar medidas para evitar el desvío de armas y sobre todo que puedan caer en grupos irregulares, principalmente terroristas y sectores del crimen o de la delincuencia organizada. Ahora, blindaje es muy difícil porque siempre en todas las transacciones comerciales de cualquier producto puede haber riesgos de filtraciones mientras existan países que son importantes exportadores que no suscriban el tratado, pues los riesgos aumentan. Pero yo creo que aquí lo que hay que ver esto es como un proceso. Obviamente, tan pronto entre en vigencia el tratado, no se van a resolver los problemas que trata de resolver, pero sí a lo largo del tiempo, conforme más países se vayan integrando, conforme la presión política internacional vaya aumentando, los lineamientos del tratado se vayan poniendo a prueba y eventualmente también se pueda enmendar para mejorarlo y hacerlo aún más robusto, creo que las posibilidades no de blindaje, pero sí de tapar la mayor cantidad de fisuras van a aumentar. Señor embajador, llama la atención 2 hechos de la jornada del día de hoy. Uno, la abstención de los países miembros del ALBA, Bolivia, Cuba, Ecuador, Venezuela y Nicaragua. Y el segundo, obviamente, los países que votaron no, que son Irán, Corea del Norte y Siria, cuestionados por sus constantes violaciones a los derechos humanos. ¿Qué opinión le merece? Mire, yo prefiero no opinar mucho sobre actitudes de países, me puedo tal vez más que todo remitir a hechos.
Irán, Siria y Corea del Norte habían ya manifestado el jueves en la conferencia diplomática que ellos estaban en contra del consenso y por eso no se logró el consenso en esa conferencia. Así que fueron, digamos, negativamente consecuentes con esa actitud. Si se habían opuesto al consenso, era obvio que votaran en contra. Ellos tienen una serie de suspicacias muy marcadas. Recordemos que son 3 países que están sometidos a distintos tipos de sanciones por parte de las Naciones Unidas, así que tienen una posición muy particular en el sentido negativo dentro de la organización. En cuanto a los países del ALBA, en realidad yo no tengo una explicación muy clara. Yo presumiría que por lo menos de acuerdo con las actitudes retóricas que normalmente han acompañado las medidas de estos países a favor de la paz, en contra de la violencia, del terrorismo, etcétera, pues que se hubiera producido una actitud diferente. Sin embargo, ellos señalaron como una de las razones fundamentales por las cuales prefirieron abstenerse lo que consideran, creo yo erróneamente, que es un desbalance entre las obligaciones de los importadores, que ellos creen que son excesivas, y la de los exportadores, que creen que son muy limitadas. Además, algunos de ellos creían que el tratado para entrar en vigencia debería contar primero con la ratificación de los principales exportadores, cosa que no tiene, y luego considerar hay suficientes medidas para evitar que las armas puedan caer en manos de grupos no estatales. Esos fueron en síntesis, con distintos matices y énfasis, los argumentos que utilizaron estos 5 países, que fueron los países del ALBA de América Latina, porque los del Caribe sí votaron a favor. Eduardo Ulibarri, embajador de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas, mil gracias por habernos acompañado. Con todo gusto, un placer. Buenas noches. Buenas noches.